Si recordáis, hermanos, cuando comenzamos esta serie de predicaciones sobre esta epístola, la epístola de Gálatas, dijimos que este libro está dividido de una manera natural y claramente cuando tú lees varias veces el libro te das cuenta de que está dividido en tres bloques o en tres partes. La primera parte o el primer bloque abarca los dos primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, y es una parte más personal. Es una parte en la que Pablo está defendiendo su autoridad. Pablo defiende su ministerio y Pablo defiende el mensaje, el evangelio que él les ha predicado a los Gálatas. La segunda parte, el segundo bloque, está en los capítulos 3 y 4 y es una sección más doctrinal. Es una parte en la que Pablo defiende y enseña la justificación por la fe. Y Pablo les va a dar, y nos va a dar en estos dos capítulos, capítulos 3 y 4, una serie de argumentos bíblicos, y también argumentos que tienen que ver con la propia experiencia de los Gálatas, en la cual muestra que la justificación ciertamente es por la fe y no por las obras de la ley. Y el tercer bloque, pues lo encontramos en los dos últimos capítulos, capítulos 5 y 6, que es una parte más práctica. Es una parte en la que Pablo defiende la libertad que como cristianos tenemos en Cristo y a través de su obra. Y nos va a mostrar, es una parte práctica. Pablo siempre tiene una parte doctrinal y luego termina con una parte práctica, y es una parte práctica en la cual nos va a mostrar cómo vivir en esa libertad que hemos recibido por la gracia y a través de la fe, cómo vivir la libertad cristiana. Ya hemos visto los primeros dos capítulos, y en estos dos capítulos, como hemos dicho, Pablo ha defendido su ministerio y el evangelio que él ha recibido, que él ha predicado entre los Gálatas. Hasta ahora, Pablo ha hablado de él, de su vida, de lo que él era antes y de cómo la gracia de Cristo cambió y transformó su vida. Pablo tuvo un encuentro con Cristo y fue salvo no por guardar la ley, no fue salvo por vivir de una manera que agradaba a Dios, y como agradó a Dios, entonces por eso le salvó. De hecho, cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, no estaba agradando a Dios precisamente. Cuando estuvo su encuentro con Cristo que le transformó, él no estaba haciendo cosas buenas. Él estaba persiguiendo la iglesia. Y Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco que le salvó, no en su mejor momento, sino en su peor momento, cuando su corazón estaba lleno de ira, de rabia, de resentimiento, de odio hacia la iglesia y hacia Jesús. Jesús vino a su encuentro. No fue Pablo el que estaba buscando a Jesús. Fue Cristo el que vino a su encuentro y lo transformó. Y lo salvó. No por sus obras, no por lo bueno que era, no por lo que estaba haciendo, sino por su gracia, por su pura gracia, por la sola gracia. Lo salvó, lo transformó y lo llamó al ministerio y lo envió como apóstol a los gentiles. Y el mismo Cristo que lo llamó y lo envió a los gentiles fue el que le transmitió el evangelio que tenía que predicar entre ellos. Y dice Pablo, ya hemos leído en los capítulos anteriores, que Pablo dice, para no correr en vano, expuse el evangelio que yo había recibido directamente de Cristo a aquellos que eran tenidos por algo, que tenían cierta reputación de ser algo entre la iglesia de Jerusalén, y aquí nombra a Pedro, a Juan, a Jacobo. Y cuando yo les expuse a ellos el evangelio que yo mismo había recibido directamente del Señor, ellos, dice, nada nuevo me comunicaron, al contrario, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. Y Pablo demuestra y les muestra a los Gálatas que su evangelio había sido independiente
al de los apóstoles en cuanto a la revelación, porque él lo había recibido directamente de Cristo, pero no cuando estaba con los apóstoles. Era independiente en cuanto a revelación, pero era idéntico en cuanto al contenido. El evangelio que Pablo predicaba y que había recibido de Cristo era exactamente el mismo evangelio que los apóstoles predicaban y que ellos habían recibido de Cristo. Y Pablo termina el capítulo 2 en el versículo 21 diciendo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si pensamos que la salvación se obtiene por la ley, entonces lo que estamos haciendo es desechar la gracia de Dios. Estamos menospreciando la cruz de Cristo. Y eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Estaban desechando la gracia de Dios, menospreciando la cruz de Cristo, pensando que la cruz de Cristo, la obra de Jesús en el Calvario no era suficiente, sino que tenían que añadir a esa obra que Cristo había hecho consumada. Había que añadir una serie de obras, una serie de cosas. Estaban haciendo vana la cruz de Cristo. Y llegamos al capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer en esta mañana. Y Pablo continúa y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y como hemos dicho, en este capítulo 3 entramos en una parte más teológica, una parte más doctrinal, en la cual Pablo va a argumentar por qué la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo. Y Pablo va a defender la justificación por la sola fe, no por las obras de la ley, y les va a dar argumentos que demuestran que el hombre no es salvo a través de las obras, sino solamente por la gracia a través de la fe. Y Pablo va a apelar a dos cosas, y va a exponer delante de los Gálatas dos cosas. Va a apelar a la Escritura, a la enseñanza de la Escritura, y va a apelar a la experiencia, a la propia experiencia que los Gálatas habían tenido. Él va a darles argumentos bíblicos y va a demostrar que la Escritura, toda la Escritura afirma y enseña que la salvación es por medio de la fe. Y en segundo lugar va a mostrar cómo la experiencia, lo que ellos han experimentado, su relación, lo que Dios ha hecho en los Gálatas, confirma esa verdad bíblica, esa verdad que ha sido revelada por Dios en la Escritura. Hermanos, la doctrina siempre, hermanos, debe tener como base la Escritura, no la experiencia. No podemos hacer doctrina en base a la experiencia. Nuestra base de fe y conducta es y debe ser la Biblia, la Escritura. Todo lo que creemos y todo lo que hacemos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, se basan y deben basarse en la Biblia, en la Escritura, en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La experiencia, hermanos, lo único que puede hacer y debe hacer es confirmar lo que la Escritura enseña claramente. ¿Podemos apelar a la experiencia? Sí, pero solamente para confirmar lo que enseña la Escritura. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Pablo ha comenzado contando su testimonio, su experiencia, y ahora Pablo va a comenzar este capítulo 3, donde comienza una sección más doctrinal, más teológica, hablando primero de la experiencia de los Gálatas. Y va a llevar el argumento, su argumento a la experiencia, a la propia experiencia que los Gálatas habían tenido. Y comienza en el versículo 1 diciendo: oh Gálatas insensatos. Así comienza Pablo este capítulo 3. Comienza duro, ¿no? Oh Gálatas insensatos. La palabra insensatos en el original es una palabra griega
que es una palabra que se puede traducir por insensatos, por torpes, por necios. Pero la idea de esta palabra no es que sean ignorantes, no es que no sepan. Tienen conocimiento, conocen la verdad, pero conociendo la verdad no viven conforme a la verdad que conocen. Y eso es ser insensatos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que el Señor Jesús mismo nos enseñó. En Mateo capítulo 7, versículo 26, Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que me escucha, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre, dijo Jesús, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús dijo, oír la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y no ponerla por práctica, eso es ser un insensato, es ser necios. Y ellos, los Gálatas, habían escuchado claramente el mensaje del Evangelio. Habían entendido el mensaje del Evangelio, pero no estaban obedeciendo el Evangelio. No estaban viviendo de acuerdo a eso que ellos habían oído y que habían entendido. No estaban viviendo conforme a la verdad que habían recibido. Habían caído de una manera insensata en el legalismo judío. Y Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les está diciendo, yo les presenté a Jesús claramente. Y el Evangelio, hermanos, la buena noticia, lo hemos dicho muchas veces, y no me canso y no me voy a cansar de decirlo, el Evangelio, la buena noticia, ¿qué es, hermanos? ¿Quién es? Jesús. Pablo dice, el Evangelio, la buena noticia que os di es Jesucristo. Jesús es el Evangelio, Jesús es la buena noticia, el Evangelio son las buenas nuevas de Dios en Cristo. Y no hay Evangelio sin Jesús. Si no predicamos a Jesús, hermanos, no estamos predicando el Evangelio. Y podemos hablar de teología, podemos hablar de doctrina, pero si no hablamos de Jesús, no estamos predicando el Evangelio. Tenemos que hablar de Jesús, tenemos que presentar a Jesús para predicar el Evangelio. Pero tampoco podemos presentar a Jesús de cualquier manera. Tenemos que presentar a Cristo y a este crucificado. Porque podemos presentar a Jesús, podemos hablar de Jesús, podemos hablar de sus milagros, podemos hablar de sus enseñanzas, pero si no hablamos de la cruz, si no presentamos la obra y explicamos claramente la obra de Jesús en la cruz del Calvario, no estamos predicando el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo y ¿cómo, hermanos? Y crucificado. Es Jesús y su obra. Pablo les dice a los corintios, en Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24, dice, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos, ¿a qué? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y continúa en el capítulo 2, los primeros versículos, continúa diciéndole a los corintios, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No porque Pablo no tuviera palabras y no tuviera sabiduría. Pero Pablo dice, no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Pablo dice, los griegos piden sabiduría, los judíos piden señales. Y hay mucha gente que le gusta saber cosas nuevas. Hay gente que le gusta conocer. Hay gente que lo que le impresiona son los milagros, las señales, hermanos.
Podemos darle a la gente mucha sabiduría. Incluso podemos mostrar a la gente señales y pueden ver los milagros. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y Cristo crucificado, hermanos. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, yo os presenté a Jesús como crucificado. ¿Por qué, hermanos, es tan importante la cruz? La cruz es central en el Evangelio porque es la manera mediante la cual, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Es la forma en la cual Dios nos reconcilió consigo mismo. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Estamos separados de Dios bajo la condenación y la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Y ese fue Jesús. Y lo hizo en la cruz. Y sin la cruz no hay evangelio. El evangelio es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y por su muerte, por su sangre derramada en la cruz, es que nuestros pecados son perdonados, somos justificados delante de Dios, somos reconciliados con Dios y podemos tener una nueva vida en Cristo. Una nueva vida para esta tierra, porque vivimos una nueva vida en Cristo, pero una nueva vida que salta más allá de este lado de la eternidad. Ese es el evangelio que les había predicado Pablo. Ese es el evangelio que desde el primer momento les presentó Pablo a los Gálatas. Cuando leemos en el libro de los Hechos y vemos cuando Pablo y Bernabé llegan a esa región, al primer lugar, la primera ciudad que Pablo visita y Bernabé visitan de esa región de Galacia es Antioquía de Pisidia. Y allí en ese lugar, en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, el mensaje que Pablo les da es este: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque nadie puede ser justificado por la ley, en él, en Jesús, sois justificados, es justificado todo aquel que cree. El mensaje es que nuestros pecados son perdonados y somos justificados delante de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo y su obra, por Cristo y este crucificado. Y Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y aquí encontramos otra palabra, la palabra fascinar, que en el original tiene esta idea, es como fascinar, es como hipnotizar. Habla de algo que tenía a los Gálatas como encantados, algo que les había nublado el pensamiento. Estaban fascinados. ¿Por qué? Estaban fascinados por una apariencia espiritual, por una falsa apariencia de espiritualidad. Estos hombres, los judaizantes, vinieron a ese lugar con sus vestidos, con su forma de vestir determinada, y les dijeron: somos cristianos, nosotros también creemos en Jesús. Está bien Jesús, está bien la obra de Jesús en la cruz, pero la obra de Jesús en la cruz no es suficiente. Es Jesús y algo más. ¿Tenéis que creer en Jesús? Sí, pero tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley, tenéis que guardar toda una serie de ritos que nosotros guardamos como judíos. Pero ellos no eran judíos, ellos eran gentiles, pero estaban fascinados por toda aquella apariencia. Porque todo esto de no comer alimentos impuros, de solamente comer una serie de alimentos, toda esa manera de hablar, de comportarse, de vivir, se veía muy espiritual. Y quedaron fascinados. Y Pablo les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Estaban siendo desobedientes a la verdad que habían recibido. La fascinación por toda esa falsa apariencia de espiritualidad los llevó a algo. Los llevó a apartar su mirada de la cruz y a ponerla en ellos.
apartar su mirada de la obra de Cristo y a ponerla en la obra que ellos podían hacer, o que aparentemente ellos podían hacer para ganar el favor de Dios. Y el legalismo siempre hace esto. Aparta nuestra mirada de Jesús, de la cruz, de su obra completa, suficiente por cada uno de nosotros, y pone la mirada en el hombre, pone la mirada en nosotros. Ellos ya eran justos por la fe, pero querían ser justos por sus obras. Y eso es imposible. Es imposible. Jesús vino a este mundo y Jesús murió en una cruz porque era la única manera en la que tú y yo podíamos ser justificados delante de Dios. Si hubiera habido otra forma, si tú y yo hubiera la posibilidad de que a través de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, por muy grande que fuese, pudiéramos ser salvos, alcanzar esa justicia que nos haga aceptos delante de Dios y mediante la cual pudiéramos tener vida eterna, Jesús no habría venido. Jesús no habría muerto en una cruz. Pero Él vino y tuvo que venir y tuvo que morir en una cruz porque no hay otro camino, no hay otra forma mediante la cual tú y yo pudiéramos ser salvos. No hay otra manera. Y no es un asunto de voluntad, es un asunto de incapacidad. No hay forma. Y los Gálatas estaban siendo insensatos porque lo sabían. Porque habían escuchado la verdad del Evangelio, habían abrazado, habían creído la verdad, pero habían sido engañados, fascinados por una falsa espiritualidad que apartaba su mirada de Jesús y de su cruz y la ponía en ellos. Habían sido fascinados por un falso evangelio. Hermanos, cuando meditaba en esto, me preguntaba, ¿qué es lo que nos fascina a nosotros? ¿Por qué somos nosotros fascinados? ¿Qué nos fascina hoy? Hay muchas personas, hermanos, que hoy día están fascinados por un evangelio que no es el evangelio. Un evangelio enfocado no en Cristo, sino en ellos mismos. Fascinados por un engrandecimiento personal, fascinados por ser grandes ellos. Su enfoque está en ellos, en ser grandes ellos, no en que Dios sea grande, no en que Dios sea engrandecido, sino en que ellos sean engrandecidos, hermano. Y puedes poner en internet y puedes escuchar, y hay un montón de predicaciones y un montón de predicadores que están predicando un evangelio no enfocado en Cristo, no enfocado en la cruz, sino enfocado en el hombre, en un engrandecimiento personal. Un evangelio que no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Que pone su mirada no en las cosas de arriba, donde está Cristo, sino en las cosas de este mundo, en los bienes materiales, en los placeres que este mundo nos ofrece. Y hermanos, un evangelio que desvía la mirada de Jesús y de la cruz para ponerla en nosotros mismos, un evangelio que desvía la mirada del deseo de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida, para ponerla en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, en nuestros propios sueños, en nuestras propias aspiraciones, no es el evangelio. Puede resultar muy bonito, puede resultar muy atractivo para algunos, puede resultar muy fascinante. Las formas incluso nos pueden gustar mucho, cómo se visten, qué es lo que tienen, cómo hablan, qué voz ponen a veces. Todo eso nos puede resultar muy espiritual, pero es simplemente una fachada. No es el evangelio, es un falso evangelio. Y hay mucha gente, hermanos, que están fascinadas con este tipo de cosas, con un evangelio que promete riquezas y prosperidad en este mundo. Pero hermanos, tenemos que saber lo que la Biblia enseña claramente. Y lo que la Biblia enseña claramente es que Jesús no vino a esta tierra, a este mundo, para darnos una vida mejor.
en este lado de la eternidad. No vino para eso. ¿Es mejor la vida con Cristo? Yo creo que sí, hermanos. Infinitamente mejor la vida con Cristo. Pero el objetivo, la razón por la cual Jesús vino a este mundo, no es para que tú y yo tuviéramos una vida mejor en este mundo. Y ser cristiano no implica que no vamos a tener problemas y que no vamos a pasar ningún tipo de dificultad. El evangelio que muchos predican es este. Ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser feliz completamente, todo el tiempo, todos los días. Hermanos, no es verdad. No es verdad. Jesús no prometió nada de eso. ¿Saben lo que Jesús dijo? Que en el mundo tendremos aflicción. Eso dijo Jesús. Y que aquellos que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Y estamos en el mundo y vamos a experimentar aflicciones, pasamos tormentas como cualquier otro, y hay problemas y dificultades, y días nublados, y días de sol, y días en el que el viento es tan contrario que nos cuesta dar un paso, hermanos. Pero el Señor está con nosotros. Y finalmente Jesús no vino a darnos una vida mejor en este mundo, vino a darnos vida eterna. Y nos puede faltar todo en este mundo, pero si tenemos a Dios, si Dios está en nuestra vida, lo tenemos todo. Lo más importante está resuelto. Y hermanos, esta vida son 2 días. 2 días mal contados. Y nuestra mirada, hermanos, tiene que estar, ¿dónde? En los cielos, donde está Cristo, hermanos. Y la Biblia nos enseña a vivir en este mundo con el gozo de la presencia de Dios, disfrutando de las cosas que nos da Dios, pero con nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba donde está Cristo, porque no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro hogar no está aquí. Nuestra casa no está aquí. Nuestro hogar está donde está Cristo. Jesús dijo, me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Dónde está nuestro lugar? ¿Dónde está nuestro hogar? En la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si preparé un lugar, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, ¿eso es para gozarse? Sí. Claro, tenemos que vivir con el gozo y con la expectativa de que vamos a estar por la eternidad donde está Cristo. Vamos a estar con Cristo. Pero un evangelio que pone nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y un cristiano que vive como el caballo el mulo que tiene las orejeras y solamente está mirando las cosas de este mundo, solamente mira su propia tripa, solamente está buscando su propio engrandecimiento. Es alguien que no ha entendido el evangelio. Ese no es el evangelio. Versículo 2, Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. Solamente quiero saber una cosa de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Pablo está hablando aquí acerca del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres cristiano. Pero si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay 3 posiciones, hermanos, del Espíritu Santo en relación a nosotros, de las cuales la Biblia habla y en las cuales nosotros creemos. En primer lugar, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque está con vosotros. Y esa es la primera forma en la que el Espíritu Santo se relaciona y se ha relacionado con nosotros. Ha estado con nosotros y está a nuestro lado con nosotros y estuvo a nuestro lado con nosotros y hizo algo, nos convenció. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio.
Cuando yo escuché el Evangelio y alguien te predicó, no sé quién fue, pero cuando tú escuchaste el Evangelio, el que te convenció no fue esa persona que te estaba predicando el Evangelio. ¿Sabes quién te convenció? El Espíritu Santo, que estaba a tu lado y te estaba diciendo, estás escuchando, es verdad. Estás escuchando, eres un pecador. Estás escuchando, Cristo murió por ti en la cruz. Y cuando tú escuchaste el Evangelio y creíste y pusiste tu fe en Cristo y en su cruz, el Espíritu Santo pasa de estar a tu lado, contigo, a estar en ti. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hace morada en nosotros, y el Espíritu Santo aplica la salvación, la obra de Cristo a nuestra vida, nos justifica, nos regenera, nos da una nueva vida en Cristo, nos reconcilia con Dios. Y esa es la segunda manera en la que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, en nosotros, obrando de dentro hacia afuera. Y la tercera forma es la que encontramos en Hechos capítulo 2, viniendo sobre nosotros. Eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Lo podemos llamar llenura del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, como queráis. Pero esas son las tres formas. Pablo está hablando aquí del Espíritu, de cuando recibieron al Espíritu, y está hablando de la segunda forma en la cual el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Pablo está llevando a las Gálatas al comienzo de su relación con Dios, al momento en el cual fueron salvos, y les pregunta, ¿cómo recibisteis al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo comenzó vuestra vida en Cristo? ¿Cómo fuisteis salvos? Es lo que Pablo está preguntando a los Gálatas, y es un buen momento para que tú y yo reflexionemos. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cómo comenzó nuestra relación con Dios? Y hermanos, no comenzó porque nosotros éramos buenos. No comenzó porque estábamos cumpliendo los mandamientos. No comenzó después de un tiempo de esfuerzo, de ayuno, que nos fuimos a una montaña, estuvimos 40 días y ya estábamos preparados, y entonces Dios dijo, ahora ya sí, y comenzó nuestra relación. No fue así. Nos amó. En esto mostró Jesús, Dios, su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no fue así. ¿Cómo comenzó nuestra vida? ¿Cómo comenzó nuestra relación? Comenzó por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? El Evangelio. Las buenas nuevas de Dios en Cristo. Comenzó al oír de Jesús, de su cruz, de la razón por la cual Jesús murió en la cruz, que fue por nuestros pecados, que fue ocupando nuestro lugar, que fue para salvarnos y darnos vida eterna. Y el Espíritu Santo estaba a nuestro lado, convenciéndonos, y entonces no solo oímos, sino que oímos con fe. Creímos que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Creímos que nosotros realmente somos pecadores, pero que Cristo murió por nuestros pecados. Y pusimos nuestra fe en Cristo, en su obra, pusimos nuestra confianza en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo pasó de nuestro lado, vino a nosotros y hizo una obra maravillosa de regeneración, de transformación en nuestras vidas. Nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Su obra, la obra de Cristo, nos fue imputada y nuestros pecados fueron perdonados. Y recibimos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por cumplir la ley? No, por el oír el Evangelio y por la fe. No por cumplir la ley, sino por la fe. Hermanos, la fe es la llave que abre la puerta de la gracia a Dios. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero a esa gracia la obtenemos cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en este crucificado, en su obra. Primero crees, primero creemos y después el Señor obra. Primero creemos y después vemos. No es ver para creer, es creer para ver. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe en Dios, entonces Él obró en nuestra vida. Y Pablo dice, habéis sido salvos, habéis recibido el Espíritu Santo en vuestras vidas por la fe.
cuando creísteis. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Ahora vais a acabar por la carne? Y Pablo habla aquí de dos cosas. Habla de comenzar y habla de acabar. Y una cosa es comenzar y otra cosa es terminar. Comenzar bien es importante. Pero puedes comenzar bien, y yo puedo comenzar bien, pero el comienzo no lo es todo. Es importante no solamente el comienzo, es importante cómo avanzamos y es importante cómo terminamos. Y estos Gálatas comenzaron bien. Hemos leído en Gálatas capítulo 5, versículo 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la fe? Le dice Pablo, vosotros comenzasteis bien, corríais bien. ¿Quién os ha estorbado para no obedecer a la verdad? Y Pablo varias veces en sus epístolas compara la vida del creyente con una carrera. Estamos inmersos en una carrera. En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo ya estaba a punto de morir, él sabía que iba a ser ajusticiado, que le quedaba poco tiempo. Pablo le dice a Timoteo, su hijo amado, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo habla y la Biblia nos muestra la vida cristiana como una carrera, es como un maratón. ¿Habéis visto un maratón? ¿Habéis visto alguna vez un maratón? La cantidad de gente que sale, hay miles de personas saliendo. La pregunta es, no cuántos salen, la pregunta es cuántos llegan. ¿Cuántos terminan la carrera? Porque salir es muy fácil. Todos los ves ahí, como muy, ¿no? Calentando ahí con todos, parecen, y empiezan a correr, ¿no? Pero al final, ¿cuántos llegan? Esa es la cosa. ¿Cuántos llegan? Y la vida cristiana es una carrera, y además la Biblia nos dice cómo tenemos que correr esa carrera, cómo tenemos que hacerlo. No solamente que es una carrera, sino cómo tenemos que correr esa carrera. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice cómo tenemos que correr, cómo debemos correr esa carrera. Y nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero nos dice que esta carrera es una carrera que no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Hay que correrlo con paciencia, resistiendo. Muchas veces la consigna es resistir, hermanos. Resistiendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y los Gálatas comenzaron la carrera corriendo bien, comenzaron bien, corrían bien. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba puesta su mirada? Su mirada estaba puesta en lo que Pablo les había presentado, en Jesús y este crucificado. Su mirada estaba puesta en Jesús y comenzaron bien, pero dejaron de correr bien. ¿Por qué? Porque desviaron su mirada de la cruz, dejaron de mirar a Cristo para poner su mirada, ¿dónde? En los judaizantes, en ellos mismos, dejaron de confiar y de descansar en la obra consumada de Cristo y comenzaron a poner su mirada en sus obras, en su esfuerzo personal para ganar el favor de Dios. Habían sido salvos por la gracia, habían comenzado por la fe, pero ahora estaban tratando de vivir, de correr esa carrera, de vivir la vida cristiana, su relación con Dios, no en base a la obra de Cristo, sino en base a sus propias obras. No por los méritos de Jesús, sino por sus propios méritos. Y Pablo dice, cuando hacéis eso, estáis acabando en la carne, estáis terminando en la carne. Estaban tratando de merecer a Dios. Estaban tratando de merecer el amor de Dios, el favor de Dios. Y la presencia de Dios no se merece. La bendición de Dios no se merece.
Lo que Dios nos da no se merece. La salvación de Dios no se merece. Solo se recibe. Y se recibe por fe. Y por gracia. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 3 de esta manera. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante vuestras propias fuerzas? Y a veces, hermanos, es muy fácil caer en esto. A veces, hermanos, es muy fácil que como cristianos, sin darnos cuenta, a veces caigamos en estas cosas. Porque como cristianos no tenemos ninguna duda de que la salvación es algo que recibimos por gracia a través de la fe. No sé, ¿hay alguien que tenga duda aquí de esto? No tenemos ninguna duda de que la salvación es algo que se recibe por gracia a través de la fe. Pero pensamos que tenemos que mantener esa salvación que hemos recibido por gracia por nuestras obras, por nuestro esfuerzo. Sí, lo recibo por gracia, lo recibo por fe, pero para mantenerlo yo me tengo que esforzar, yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir, yo tengo que esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer lo otro. Somos salvos por gracia, pero mantenemos nuestra salvación y mantenemos nuestra relación con Dios a través de nuestras obras. Y es muy fácil que muchas veces caigamos en eso. No tenemos ninguna duda de que la justificación es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero pensamos que la santificación, eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Ser santos es algo que tenemos que hacer nosotros. Y no es así. Es una obra completa de Dios en nuestra vida. La santificación que tiene que ver con el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la madurez espiritual, que tiene que ver con ser conformados a la imagen de Cristo, con parecernos cada vez más a Jesús. Y eso es ser maduros. La persona madura espiritualmente no es una persona que conoce mucho la Biblia, que se sabe muchos versículos de memoria, no es una persona que lleva 30 años en la iglesia. Eso no tiene que ver nada. La madurez no tiene que ver nada con eso. La madurez tiene que ver con parecernos a Jesús. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más maduros espiritualmente somos. Cuanto menos nos parecemos a Jesús, más bebés espirituales somos. Pero eso, ¿quién lo hace? Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Sí, nosotros colaboramos y tenemos que colaborar con el Espíritu Santo que nos dice, que nos señala y que nos dice, hey, porque ¿quién te convence de pecado? ¿Quién te convence de que vas mal? ¿Quién te hace sentirte mal cuando haces cosas que no debes hacer? ¿Quién te lleva al arrepentimiento? ¿Quién te hace sentir mal cuando has hecho cosas que no deberías hacer y que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, pero hay alguien que te señala y dice, hey, eso está mal? ¿Quién te lleva a tu habitación? ¿Quién te lleva a ponerte de rodillas? ¿Quién te lleva a pedir perdón? ¿Y quién te lleva a ser de nuevo perdonado y limpio? ¿Te lo digo? ¿O lo sabes? Es el Espíritu Santo en tu vida. Y Él es el que hace esa obra. Y nosotros colaboramos en la medida que vamos siendo guiados y el Señor nos va guiando en ese proceso. Y a veces, bueno, pues ese proceso de santificación es para hablar, ¿no? Ya, si quieres, hay una predicación en el canal que habla acerca de la santificación, ¿no? Dios usa muchas maneras para hacernos crecer. No todas nos gustan, pero Dios sabe. Y Dios tiene un propósito. Y Dios cumple su propósito siempre. Incluso a través de situaciones que no son nada agradables para nosotros, pero que son procesos de aceleración, digamos, en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento con Dios, ¿no? Entonces, hermanos, es una obra completa de Dios. Es Dios el que trata con nosotros. No podemos comenzar nuestra vida cristiana en la fe y en la gracia y continuarla en nuestras propias fuerzas. Porque ¿quién puede vivir la vida cristiana, hermanos? Nadie. Es el Espíritu Santo el que comienza en nosotros esa vida y el que nos ayuda a vivir esa vida cristiana. Porque hay un montón de cosas que se nos escapan completamente. Hay cosas que no están en nosotros o están en ti.
Cuando Dios nos dice que ames a tus enemigos, tú puedes hacer eso. ¿Está en ti eso? No está en nosotros. En mí no está esa capacidad. Dios nos dice que tenemos que amar a todos, incluso a nuestros enemigos, pero yo no puedo amar a todos. Yo puedo amar a algunos, pero a todos no. No está en mí esa capacidad. Necesitamos recibir eso para poder tenerlo. Necesitamos recibirlo. ¿Y de quién lo recibimos? De Dios. Es Dios el que obra en nosotros y nos va dando la capacidad para vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. No podemos amar como Dios ama. Necesitamos recibir ese amor de Dios en nuestras vidas. Y recibimos ese amor de Dios en nuestras vidas, dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Y no es algo que, y tenemos que crecer, pero no es algo que nosotros podamos producir, es el fruto del Espíritu en nosotros. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no resistir al Espíritu Santo. Cuando nos señala cosas, cuando nos hace sentirnos mal porque hemos hecho algo mal y nos está llevando al arrepentimiento para que seamos restaurados. No seamos torpes, no seamos necios. Ve al Señor, arrepiéntete de tu pecado, sé perdonado, sé limpio y vamos, seguimos caminando. Y así vamos caminando, hermanos. Y la vida cristiana es una vida que se comienza por fe, que se camina por fe, y que cuando lleguemos al cielo llegaremos por fe. Es una vida que comenzamos cuando recibimos la salvación por gracia, que corremos permaneciendo en la gracia de Dios y que llegaremos a la meta por la gracia de Dios. No por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos. Su gracia nos sostiene. ¿Y tenemos que guardar los mandamientos o no? ¿Tenemos que hacer buenas obras o no? Claro, pero no para ser salvos, sino como un fruto natural de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Tenemos que leer la Biblia? ¿Tenemos que orar? ¿Tenemos que tener nuestro tiempo devocional? Sí, pero no para tener el favor de Dios sobre nosotros. Ya tenemos el favor de Dios. Leemos la Biblia, tenemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional como una respuesta al amor de aquel que nos salvó. Lo amamos. Queremos pasar tiempo con Él. Queremos conocerle más. Queremos que Él siga obrando. Pero no para ser salvos, no para tener el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Somos aceptos en el amado, en Cristo. Y si tú y yo vamos a ser aceptos delante de Dios, solamente vamos a poder serlo en un lugar, en una persona, en Cristo. Únicamente. No hay más. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. La palabra aquí dice padecido. Es una palabra que se puede traducir por tanto habéis padecido, habéis sufrido, habéis pasado por momentos difíciles. Y es posible, hermanos, que estos hermanos de Galacia hubieran experimentado la persecución allí en ese lugar. Pablo, cuando fue a Galacia, experimentó la persecución. De hecho, en Galacia, en una de las ciudades, en Listra, él fue apedreado, literalmente, y dejado por muerto. Y es posible que ellos hubieran experimentado también persecución, pero la palabra padecido en el original también se puede traducir por experimentar. Tantas cosas habéis experimentado. Y es posible que Pablo esté haciendo referencia a esto. Vosotros habéis experimentado tantas cosas de parte de Dios. Tantas cosas ha hecho Dios en vuestras vidas. Cosas que no tienen nada que ver con vosotros, no tienen nada que ver con vuestras obras, no tienen nada que ver con las obras de la ley. Habéis experimentado su salvación, su perdón, habéis sido liberados. El Señor ha roto cadenas en vuestras vidas. Vuestras vidas han sido cambiadas, transformados vuestros corazones. Y esto antes de que no estabais circuncidados, no guardabais las obras de la ley. Y Dios hizo tantas cosas, y Dios ha hecho tantas cosas en vuestras vidas. Y dice Pablo, ¿y todo esto que Dios ha hecho y habéis experimentado es en vano? ¿Es posible que no hayáis aprendido nada de vuestra propia experiencia?
¿No os dais cuenta de que los argumentos que estos falsos maestros os están presentando no cuadran con lo que Dios os ha dado, con lo que vosotros mismos habéis experimentado en vuestra vida? No por guardar la ley, sino por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. Tan necios sois, ¿no os dais cuenta? Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Dios no solamente les dio el Espíritu, sino que sigue suministrando el Espíritu, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La palabra maravillas hace referencia a milagros, a hechos sobrenaturales. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios, que es el que os ha dado el Espíritu y el que ha hecho maravillas entre vosotros, ¿por qué lo ha hecho? ¿Porque habéis guardado la ley? ¿Porque sois buenos? ¿Porque hacéis buenas obras? ¿Por eso lo ha hecho? La respuesta es no. Por la fe. Por haber creído con fe. Si no habéis recibido la salvación eterna, el Espíritu Santo en vuestra vida, los milagros que Dios ha hecho en medio de vosotros, las maravillas, por las obras de la ley, sino por recibir el Evangelio de Jesús con fe, ¿cómo estáis fascinados con los judaizantes? ¿Cómo podéis creer a los judaizantes, a los falsos maestros que os empujan a dejar la fe y la gracia mediante la cual habéis recibido todo lo que tenéis en Dios para poner vuestra confianza en otra cosa, en vosotros mismos, en vuestras obras, en las obras de la ley? Y volviendo al versículo 1, ¿cómo podéis ser tan insensatos, Gálatas? ¿Cómo podemos ser tan insensatos? ¿Cómo podemos ser tan torpes? ¿Cómo podemos ser tan necios? Termino, hermanos. Hermanos, no seamos insensatos. No seamos como los Gálatas. No seamos insensatos. No pongamos la mirada en nosotros. No pongas tu mirada en ti. No pongas tu mirada en ningún hombre, en ningún maestro, por muy espiritual que parezca, por mucha voz impostada que tenga, o sí. No pongas tu mirada en ningún hombre. No pongas tu mirada en ningún hombre ni en ningún lugar que no sea en Jesús y en su cruz. No es nuestras obras, es por su obra completa, suficiente. No es por nuestras obras, es por la fe, es por su gracia. Pablo va a decir más adelante, en el versículo 11 de este capítulo, Pablo va a decir una frase que se repite 4 veces, un versículo que se repite 4 veces en la Escritura. Dios nos lo repite 4 veces para que no se nos olvide. Mas el justo, por la fe, vivirá. Hermanos, vivimos por fe. Comenzamos por fe. Vivimos por fe. Llegaremos al final, hermanos, por fe. Por eso, hermanos, estemos firmes en la fe. Estemos firmes en la fe. No seamos insensatos. Tenemos que oír, tenemos que entender la palabra, lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios nos dice, pero tenemos que hacer algo más que oír simplemente y entender. Tenemos que creer, tenemos que obedecer, tenemos que vivir, tenemos que descansar en lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermanos, conozcamos la palabra. ¿Es importante conocer la palabra? Es importante conocer la palabra. Pero no solamente conozcamos, vivamos la palabra. Vivamos. No seamos insensatos. Y termino con algunas preguntas, hermanos, que quiero haceros para que os lo llevéis, si queréis apuntarlo, para que os lo llevéis y podáis pensar en esta semana y podáis responderla en esta semana. Son muy fáciles de contestar. Y la cuestión, hermanos, aquí no va a ser en dar la respuesta, porque la respuesta la sabemos todos. La cuestión está aquí en analizar si realmente esa respuesta que damos y que sabemos corresponde luego y hay una consonancia en nuestra vida, si realmente vivimos conforme a esa respuesta. Porque la respuesta es fácil. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿por qué crees que Dios te acepta o te va a aceptar?
¿qué tienes que hacer para que Dios se complazca en ti? ¿Por qué crees que vas a ser bendecido o eres bendecido? Son sencillas, ¿verdad? Contéstalas. Escríbelo. ¿Lo repito? Primera, ¿por qué crees que Dios te acepta o te va a aceptar? ¿Cuál es la razón por la cual tú crees que Dios te acepta o te va a aceptar? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te puede aceptar a ti o te va a aceptar? Segunda pregunta, ¿qué crees que tienes que hacer para que Dios se agrade de ti, se complazca en ti? La tercera pregunta, ¿por qué crees que vas a ser bendecido? ¿Qué es lo que tú piensas que tienes que tener o tienes que hacer para que Dios te bendiga, para que Dios te vaya a bendecir, para que Dios vaya a bendecir tu vida? Contéstala. Y luego, escríbela. Y luego examínate a la luz de esa respuesta. Si realmente tú estás viviendo conforme a eso que tú sabes. Porque eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Conocían la verdad. Pero estaban viviendo en desobediencia a la verdad. No estaban viviendo conforme a la verdad que ellos habían recibido de lo que es la vida cristiana. ¿En qué estás confiando? ¿En qué confías hoy? ¿En tus esfuerzos? ¿En tus reglas religiosas? ¿O en la obra completa de Cristo en la cruz? Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.